Y ahora, ¿para dónde me voy? Bienvenidos nuevamente dentro de la temática Mi lucha con lo desconocido. Hoy vamos a compartir la segunda y última parte de este hermoso tema de la pildorita del pastor Octavio, un refrigerio para tu alma. Entremos de lleno a nuestro tema del día de hoy y ten abierta la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8 y de los versículos 23 hasta el 27. ¿Recuerdas que te dejé una pregunta la vez pasada? ¿Qué haremos? Decía la pregunta. ¿Seguimos durmiendo o nos levantamos y le decimos a todo el mundo que la salvación solo está en el Señor Jesucristo y que tenemos la mejor y única guía que es su santa palabra? Dicha pregunta fue basada en el pasaje del libro de Jonás y según lo que a este le dijeron los que con él iban en la barca, espero que ya tengas tu respuesta. Pero también te dije que para responder hacía falta un ingrediente. Pues bien, vamos a cambiar radicalmente de escenario, tanto de protagonistas como en el tiempo mismo, pero conservando lo importante, y es que cuando no sabemos para dónde vamos, la brújula perfecta es la santa palabra de Dios. Vamos a ver en ella cómo encontramos el gran ingrediente del que les comenté anteriormente, y ese ingrediente es la fe. En el pasaje de hoy, en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, podemos observar algunas similitudes y algunas diferencias con el tema sugerido. Veamos esas similitudes y veamos esas diferencias. En el versículo 23 dice que Jesús entró en la barca. Jesús entró en la barca, lo mismo que sucedió con Jonás, ¿no es cierto?, en el tema que tratamos la vez pasada. Solo que Jesús quiso pasar de un lugar a otro para en obediencia seguir haciendo lo que el Padre le encomendó. ¿Y qué le encomendó el Padre al Señor Jesucristo? Que predicara y enseñara a todos el puro evangelio de la salvación, la misma que Él nos iba a dar a través de su muerte en la cruz. Y Jonás lo que hizo fue huir de tal responsabilidad, mientras el Señor iba en obediencia de un lugar a otro para hacer lo que el Padre, la responsabilidad que Dios le había dado que cumpliera. Mientras que Jonás, repito, lo que hizo fue huir de la responsabilidad y tratar de huir de la presencia de Dios. Lo otro es que los discípulos lo siguieron. Los discípulos en esta oportunidad siguieron al Señor Jesús tal como narra este pasaje bíblico que estamos tratando, por convencimiento propio y admiración al Señor Jesús, quien delante de ellos estaba obrando toda clase de milagros, porque ellos eran testigos fieles de los milagros que el Señor hacía. En Jonás vemos que él fue quien tomó la decisión de seguir a hombres inconversos y aún más grave, trató de ocultarse de ellos y trató de engañarlos. Como antes trató de ocultarse del Señor, de Dios Padre, ahorita trató de ocultarse y engañar también a los que estaban en esa barca. Los discípulos no estaban allí porque Jesús los iba a engañar, sino por el contrario, tenían convencimiento propio que entrando en la barca con Jesús iban a estar seguros, iban a estar bien. En el versículo 24 dice, se levantó en el mar tremenda tormenta.
nos encontramos con algo común en los dos pasajes bíblicos. El mar furioso, tremenda tempestad, peligro para quienes iban en sendas embarcaciones y gran temor de todos de morir ahogados. Y algo bastante bien diciente es que tanto Jonás como Jesús estaban ¿qué? Dormidos. Estaban dormidos. ¿Y cuál fue la actitud de los incrédulos, aquellos hombres que iban en la barca con Jonás, al descubrir que la culpa de lo que estaba sucediendo, de ese mal bravío, era de Jonás? Enojados y tal vez en actitud grosera y desesperada, le dijeron: levántate, dormilón, y clama a tu Dios. En el otro caso, los discípulos creyentes, al verse en peligro de morir ahogados, en una actitud posiblemente no de grosería, pero sí de desesperación, le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. La gran diferencia es que a Jonás le rogaron que intercediera por ellos al Dios de Jonás. En cambio, los discípulos vinieron y clamaron directamente al Señor Jesucristo. Los unos, los inconversos, decían y le decían a Jonás que clamara a su Dios para ver si tenía misericordia de ellos. Los otros, los discípulos de Jesús, estaban seguros que al despertar el Señor, Él los salvaría de la muerte. Qué hermosura de pasaje bíblico que tiene vigencia para ti y para mí en el día de hoy. ¿Estamos en la barca de los inconversos o estamos en la barca de Jesús? Donde, estando en la barca de los inconversos, tenemos que rogarle a otros que intercedan por nosotros ante el Padre. En cambio, estando en la barca de Jesús, nosotros mismos podemos llegar al Señor Jesús y rogarle a Él que tenga misericordia de nosotros porque perecemos. En todo esto, podemos ver con claridad aquel ingrediente del que les comenté que es indispensable para saber hacia dónde vamos y qué camino debemos seguir. El mismo lo podemos ver en el versículo 26 en la parte A, que dice: ¿por qué temen hombres de poca fe? Les dice el Señor a sus discípulos: ¿por qué temen hombres de poca fe? Este precioso ingrediente entonces es la fe. Y esta fe no puede ser, perdónenme que les diga, esta fe no puede ser puesta en cualquier cosa o aún en cualquier hombre. Esta fe tiene que ser únicamente en el Señor Jesucristo y en su santa palabra. ¿Por qué te afirmo esto? Pues recuerda que el Señor Jesucristo mismo nos dice en el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 6 que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Jesús mismo declara que Él es el único camino para llegar nosotros a Dios. Y no solo esto, sino que es a través de Él que podemos conocer la verdad y recibir la vida eterna. Pero esto solo lo podemos entender por fe. Y algo que caracterizaba a los hombres del tiempo de Jonás, los que iban con él en la barca, como los discípulos que iban con Jesús también en la barca, y como nosotros hoy, es que no sabemos en cuál barca vamos, y todo es por falta de fe. Somos libres de subir o no subir en alguna de las dos barcas, o en la que van los que siguen otros dioses con D minúscula, y donde solo hay mentiras, engaños, deseos de huir de cualquier responsabilidad, etc.
o en la que están los hombres que, aunque con igual poca fe, porque nosotros a veces tenemos poca fe, como los discípulos tuvieron poca fe, confían sus vidas solo al Señor de la Biblia y siguen sus enseñanzas y le creemos a su santa palabra. Pero yo deseo invitarte a que por fe y creyendo nos subamos a la barca en la cual va nuestro Señor Jesucristo. Te aseguro que con Él llegaremos a muy buen puerto. Y Él nos guiará por el verdadero camino, de tal manera que ya no andaremos ni a la deriva, ni confundidos y sin saber para dónde vamos o qué camino coger. Otra vez, en este tiempo de tanta confusión, de tanta incredulidad, de tan poca fe, donde parece que no vemos la luz al final del túnel, hay solo un camino. Y ese camino es el Señor Jesucristo y su santa palabra. Ven y vámonos por ese camino, subámonos a la barca del Señor Jesús, que vamos a tener la seguridad de que ya vamos a saber, ahora sí, por dónde ir y a dónde llegar. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Dios tenga misericordia de nuestro país. Dios tenga misericordia del mundo entero. Dios te bendiga. Y nos vemos pronto con otro tema o pildorita de bendición y refrigerio para tu alma. Bendiciones.